45 millones de euros. El valor económico del Monumento a la Paz de Tenerife. El Monumento a la Paz de Tenerife no es únicamente una gran obra escultórica. Incluso el reconocimiento institucional y artístico de la obra quedó reflejado en varias cartas oficiales enviadas por la Asociación Española de Pintores y Escultores, una de las entidades artísticas más antiguas y prestigiosas de España, al alcalde de Santa Cruz de Tenerife y al presidente del Cabildo en el año 2022. Ante las noticias que se publicaban en los medios de comunicación donde se cuestionaba la permanencia del monumento. En esas cartas, la asociación defendía el valor cultural y patrimonial de la obra de Juan de Ávalos, recordando que no existe razón alguna para destruir una pieza de arte y defendiendo que una obra debe analizarse desde criterios artísticos e históricos y no ideológicos. Juan de Ávalos fue miembro de esta prestigiosa academia y está considerado uno de los escultores españoles más importantes del siglo XX. A lo largo de su carrera, realizó monumentos, conjuntos escultóricos y obras públicas repartidas por distintos países, desarrollando una producción artística de dimensión internacional. Pero el valor económico de su obra no nace de una simple estimación. Fue objeto de un exhaustivo estudio realizado por uno de los mayores especialistas españoles en patrimonio histórico y arte monumental. La asociación aportó en las alegaciones una valoración que realizó don Javier Morales, doctor en Historia y que fue el subdirector del Museo del Prado. Además, Javier Morales Vallejo ocupó importantes responsabilidades dentro de Patrimonio Nacional, dirigiendo palacios, monasterios, archivos, bibliotecas y colecciones reales españolas. Fue profesor en Historia del Arte y de la Cultura en diversas universidades españolas y en las universidades de Nueva York y San Luis, en Missouri. Participó también en expedientes de Patrimonio Mundial para la UNESCO y colaboró como asesor de instituciones internacionales como los Museos Vaticanos. Precisamente por ese prestigio profesional, fue el encargado de realizar un estudio económico sobre la producción escultórica de Juan de Ávalos. En el año 2009, firmó un informe de referencia elaborado para la prestigiosa aseguradora Lloyds, el histórico mercado asegurador británico, fundado en 1688 y considerado uno de los centros de seguros y reaseguros más importantes del mundo. En aquel informe, Morales Vallejo analizó 395 esculturas y 154 moldes pertenecientes al patrimonio artístico de Juan de Ávalos. La conclusión fue contundente. El valor patrimonial y económico del conjunto de su obra superaba entonces los 700 millones de euros. Morales Vallejo elaboró primero una comparativa con escultores nacionales e internacionales, cuyas trayectorias pudieran equipararse a la de Juan de Ávalos, por calidad artística, proyección monumental y presencia pública. Entre los escultores españoles seleccionados aparecían Juan Luis Vasallo, José Gimona, Venancio Blanco, Pablo Serrano, Julio López Hernández, Ramón Muriedas y Miguel Moreno. También fueron incluidos grandes nombres internacionales, como los italianos Giacomo Mansú, Venanzo Crosetti y Augusto Müller, el noruego Gustav Vigeland y la escultora estadounidense Anna Huntington. Morales Vallejo rastreó decenas de ventas en galerías y casas de subastas internacionales, seleccionando obras comparables por dimensiones, calidad y materiales. El estudio otorgó una importancia especial a escultores monumentales de dimensión internacional como Giacomo Mansú o Gustav Vigeland. Morales Vallejo explica que el valor económico de una obra monumental aumenta enormemente cuando la escultura ocupa espacios públicos emblemáticos y adquiere relevancia social e histórica. Por eso, se analizaron ejemplos internacionales tan significativos como la Puerta de la Muerte de la Basílica Vaticana, realizada por Giacomo Mansú en 1964, o el inmenso parque escultórico de Oslo, creado por Gustav Vigeland, compuesto por más de 200 esculturas monumentales. El informe considera que precisamente esa capacidad para transformar el espacio urbano
y generar identidad colectiva es uno de los elementos que consolidan el valor económico duradero de una obra monumental. En escultura monumental, conservar moldes de fundición y modelos permite futuras reproducciones y ampliaciones, aumentando enormemente el valor patrimonial de toda la colección. Y en el caso de Juan de Ávalos, el estudio destacaba un hecho excepcional. El escultor conservó los originales y moldes de gran parte de su producción monumental. Además, el informe señalaba otros factores que incrementaban todavía más el valor económico de su obra. El fallecimiento del escultor en 2006, que convierte su producción en irrepetible, la conservación de moldes y restauraciones, la proyección internacional de sus monumentos y los derechos de reproducción aún disponibles. Todos estos criterios fueron aplicados posteriormente al estudio específico del Monumento a la Paz de Tenerife. Las tasaciones comparativas realizadas situaron algunas esculturas monumentales de Ávalos en cifras multimillonarias, con obras valoradas entre 6 y 50 millones de euros, según sus dimensiones, materiales y relevancia histórica. Dentro del expediente para su declaración como bien de interés cultural, la Fundación Juan de Ávalos encargó una valoración concreta del monumento en Santa Cruz de Tenerife, que la Asociación para la Investigación y Protección del Patrimonio Histórico, San Miguel Arcángel, ha presentado siempre las alegaciones para su protección, pidiendo también que se tuviera en cuenta en su catalogación como bien de interés cultural. La tasación firmada por Javier Morales Vallejo valoró el conjunto escultórico Monumento a la Paz de Tenerife en 45 millones de euros. Una cifra que refleja no solo el valor material de la obra, sino también su importancia histórica, artística y cultural. Porque el Monumento a la Paz de Tenerife no es únicamente una escultura urbana, es también un legado artístico de enorme relevancia patrimonial, una obra que forma parte de la memoria cultural del siglo XX español y cuyo valor trasciende lo económico, para convertirse en patrimonio cultural de Tenerife, de Canarias y de toda España.